Dígame, ¿qué diferencia ven ahorita en esos dos alternadores? Tómense su tiempo. And paste, ¿verdad? Totalmente, y es parte del ejercicio. Los dos alternadores, de hecho, son el mismo, nada más que copiado, ¿verdad? ¿Por qué? La pone y acá, mira. No, son la misma. Es la misma imagen. No, en este caso los dos son iguales. Sí, son iguales para el ejercicio que vamos ahorita a ilustrar. Ok, sí. Un punto muy valioso que comenta. ¿Cuál es su nombre? Roberto comenta un punto muy valioso. Dice, mira, las poleas pueden ser diferentes y hay que tocarlo, hay que sentirlo para medir. Y a eso va el ejercicio, ¿verdad? No solamente por lo que veo yo puedo juzgar de que son iguales o tienen alguna diferencia. En este caso son idénticos y es porque vamos a tocar el tema de los alternadores hairpin, que tienen ciertas particularidades de lo que platicamos ahora para la Vigo. Uno, comenzamos a abrir ese alternador y resulta que el de la izquierda tiene el famoso estator convencional. El de la derecha tiene el famoso estator hairpin. Me han comentado que aquí ya lo han visto en Avigo. ¿En qué otras aplicaciones también han visto el hairpin? O el alambre cuadrado. ¿En Toyota? Ajá. ¿Qué otras aplicaciones más? ¿Solo Toyota? En Audi. En BMW y en Audi. De hecho, ¿saben el por qué se utiliza hairpin y no el alambre convencional? ¿Qué son las razones que les han mencionado a ustedes el por qué se utiliza ese tipo de estator? La disipación. La disipación, indirectamente tal vez sí, pero hay varios factores más críticos. No utiliza tanta fuerza. ¿Perdón? No utiliza tanta fuerza. Por ahí. Pero reducimos tamaño. ¿Y cómo hacemos para reducir tamaño y no sacrificar potencia? Por ahí vamos. ¿Y caballero, usted dice algo? Tiene más rendimiento uno a velocidad realística y otro. Exactamente. De hecho, la tiene a diferentes revoluciones. De hecho, la curva de rendimiento del alternador hairpin. Básicamente lo que mencionaron los caballeros. En un área de masa muy reducida, tengo la entrega de amperaje que tendría en un alternador que use este estator con mayores proporciones. ¿Por qué? Vean ustedes que la distribución y espacio entre ellos es de una forma casi muy precisa en el hairpin o el alambre cuadrado, versus que el aprovechamiento del área magnética utilizando yo ese tipo de alambre. Eso lo que le permite es utilizar un área muy pequeña para poder entregar una cantidad de corriente igual o mayor que la que utilizamos con ese tipo de estator. Esa es una de las características, ¿ok? Pero resulta que también por sí solo un alternador que yo le coloque un estator hairpin, no es que ya voy a obtener yo en lugar de 100, 130 amperios, no. Aquí hay una familia todos amarrados de la mano. El alternador tiene un regulador, un estator, un rotor y un rectificador. Alguno de ellos que falte o no traiga todos los elementos va a dar al traste de que no funcione. Por ejemplo, un caso típico que ha pasado en otros países al inicio fue de donde reguladores se los cambiaban por algunos que no tenían el protocolo en la frecuencia exacta de comunicación que requieren cada uno de los alternadores como tal. Y resulta que el alternador comenzaba a generar, pero no subía más de 60 amperios. Y resulta que era un alternador de 130 amperios. Y se rompía la cabeza el mecánico, el electricista, de nuevo el regulador, tiene de nuevo el estator, la canasta o el estator, el rotor, el rectificador, pero no sube 60 amperios. Resulta que hay variedad, y hay variedad, por eso hablamos de la parte de la equivalencia, porque hay un montón de reguladores completamente gemelos, pero con protocolos de comunicación muy diferentes, para poder obtener yo la maximización. Ese tipo de reguladores, esa es una guía como tal, pero hay muchos reguladores hairpin como tal, en donde varían en el tipo de protocolo de comunicación que tiene cada uno de ellos. Y resulta que no son intercambiables, a costa de que haya un problema en la entrega de generación y en la entrega de amperaje y en el voltaje de generación. No son intercambiables. ¿Y por qué? Ellos, aparte de que tienen un circuito de control, tienen un software que es el que se encarga de ir censando las revoluciones que está ahorita girando el alternador, y dependiendo de las revoluciones
va cambiando la frecuencia de protocolo de paquetes PWM que se intercambia con el motor del vehículo. A diferencia que si yo cambio el alternador desde 1000 a 3000 revoluciones en el carro, resulta que tengo siempre el mismo protocolo de comunicación PWM entre la computadora y el alternador. Ahora no. Hay una señal de control para la parte de regulación y entrega de potencia que va muy de la mano en sincronía con las revoluciones del alternador, cosa que otros fabricantes no lo hacen. En el caso de Ford, por ejemplo, que veíamos anteriormente, yo tengo mi protocolo PWM, tanto que si lo tengo a 1000 o a 3000 el vehículo. En este caso, en el caso de eso no, hay una consideración especial y por eso le asume una característica más de que no son intercambiables. Entonces, por aquello, van a ver una familia muy amplia de reguladores Hairpin para ese tipo de aplicaciones que se usan con estator de alambre cuadrado. ¿Okay? Bueno, esta es una parte de también que les quería mencionar de lo que son ayudas de base de conocimiento. Esa es parte de información que nosotros usamos a nivel de aplicaciones para identificar con el número original cuál es la aplicación correcta que debe llevar esa aplicación como tal. En el caso que les mencionaba, por ejemplo, los reguladores de 6G, tenemos 12 diferentes reguladores completamente gemelos con una electrónica muy diferente por dentro. En la parte de los reguladores Hairpin que acabamos de ver, hay reguladores gemelos con una característica de comunicación PWM muy diferente por fuera. En los reguladores de Delco Remy que hemos visto anteriormente, tenemos 32 con una carcasa totalmente gemela por fuera, pero con electrónica muy diferente por dentro. Y es ahí donde requerimos, ahora sí, las ayudas de la base de conocimientos para ver cuál es el intercambio correcto y apropiado para esta región donde se está utilizando ese alternador o ese regulador. ¿Cómo entramos a la tiene nuestro distribuidor, ellos son los que les pueden dar a ustedes la respuesta apropiada. Mira, estamos en la aplicación correcta y ellos pues, le pueden dar todo el soporte. No tenemos todo las respuestas porque el día de mañana están saliendo aplicaciones muy nuevas, pero esto es una base completamente que se está actualizando para que si algo es muy reciente y no está aquí, pues nosotros estamos, es un periodo de conocimiento total, ¿verdad? Actualizando creo que está sucediendo. Hemos visto aplicaciones, por ejemplo, que salen en la India. ¿Les suena a ustedes familiar el Hyundai Verna? ¿No? ¿No? El Hyundai Verna, el Hyundai Accent, el iX25 y el Dodge Attitude son los cuatro exactamente el mismo vehículo, el mismo sistema que usa el mismo alternador. Pero por ejemplo me ha pasado, y así hemos aprendido nosotros, ¿verdad? Un cliente nos preguntó en Europa, mira, ¿tienes el alternador para el iX25? Perdón, nos preguntaron, ¿tienes el alternador para Verna? No. Y resulta que tenemos el iX25, que en realidad es la misma plataforma vehicular, ¿verdad? Eso es una base constante de actualización, de inyección de conocimiento. ¿Por qué? Fabricantes fabrican un vehículo, le colocan, lo liberan en la India con un nombre, en una plataforma vehicular. En Rusia está corriendo como iX25. ¿Qué pasa con el mando? El mando, ajá, de Hyundai. ¿En qué aplicación específica? Tanto para una maquinita que se llama Troca, para un auto y un Subaru que se puede preparar. Y venía con el mando. Ok, con alternadores. Es el mismo regulador. Ajá, exactamente. Bueno, parte de la información que manejan nuestro estudio, por ejemplo, ese tipo de equivalencias, intercambios, ¿por qué? El fabricante libera tal vez un vehículo con un nombre para una plataforma vehicular en tal región, quizás vende o cede bajo licencia ese mismo alternador para otro tipo de vehículo, otra marca, y ahí se va expandiendo la variedad, ¿verdad? Entonces, es un tipo de variable que el que tiene control de la información, pues te da una solución más pronta. En ese tipo de información también es lo que nosotros y nuestro distribuidor accesa a toda esta información valiosísima. ¿Qué es lo que tiene este vehículo? ¿Qué alternador? ¿Qué regulador? ¿Qué son las características que tiene ese regulador que va en ese vehículo? Por ejemplo, en este ejemplo que ilustramos, no sé si aquí corre este vehículo, que es el Chevrolet Aveo, pero por ejemplo tiene estas características. Ya ustedes saben qué significan los retardos y el sistema de encendido suave. Tiene protección por bajo voltaje y sobrevoltaje, o sea que el sistema diagnóstico puede detectar esas condiciones como tal y lo debe tener ese regulador. Se usa con este rectificador y mire que se usa también en estas otras plataformas vehiculares. Entonces, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Mira, lo he encontrado en mando, pero también en esta otra plataforma vehicular. Igual se utiliza y en México se le conoce como Pontiac.
pues nos dice nosotros también numeración de cruce con los números originales, que esa es información muy valiosa. Cuando hemos tenido problemas como los que mencionamos ahora, nos vamos a ir viendo qué alternador, qué vehículo, qué cruce de referencias, porque en esto lo que sí he visto que es una tendencia es un cruce de ensalada importante propiciado por diferentes condiciones de licenciamiento de los fabricantes de los vehículos. He visto aplicaciones de Hyundai siendo cedidas antes de que fuese comprado por Kia, Kia fuese comprado por Hyundai, cediendo licencias de uso de sistemas de generación en unos vehículos y otros. En la parte de coreanos, por ejemplo, los he visto en Celular de Corea, en Corando y otras aplicaciones. Entonces, mira, cada día van saliendo cruces nuevos de referencia, y no es de extrañarme de que habremos identificado el día de mañana un nuevo cruce contra otro regulador que va a una aplicación que era conocida que utilizaba otro regulador. No sé si me expliqué. Entonces habremos tenido 4 elementos involucrados, y dependiendo del área geográfica donde se vendió esa plataforma, podemos tener un nuevo regulador identificado que sea el que calce para esa aplicación, ¿okay? Igual que ocurre en los reguladores, también identificamos los rectificadores. Este es un ejemplo clásico que me encanta. ¿Por qué? Porque también tenemos en este rectificador que vemos de que tiene ese tipo de diodos, dice que son de avalancha, pero resulta que también tenemos un rectificador exactamente igual que no usa diodos de avalancha. Entonces, por eso la información de soporte es muy importante, porque si yo llego a identificar ese puente rectificador y lo coloco por otro igualito, pero no me aseguro que sea con diodos de avalancha, resulta que el dispositivo de control que tiene este regulador requiere que esté protegido y limitado el voltaje a este valor de 24-29 voltios. Si coloco un puente rectificador que no tiene diodos de avalancha, ya estoy introduciendo al malo a la película, y va a haber alguien que apaga los platos rotos, que va a ser el regulador. Si no sabemos que existe este tipo de variación, el mecánico se puede romper la cabeza viendo por qué se dañó el regulador y lo vuelve a reemplazar por otro nuevo. Va a durar unos 100, 200, 400 kilómetros y se vuelve a dañar, lo vuelve a cambiar y se vuelve a dañar, hasta que no le entre la duda o tenga la literatura para discernir de que realmente ese alternador debe usar un rectificador con diodos de avalancha y no uno de alto voltaje. ¿Por qué? Porque también existen rectificadores de alto voltaje en la misma carcasa o apariencia visual